La tarde caía pesada sobre la mansión de Valle de Bravo, trayendo consigo nubes cargadas que prometían una tormenta de las grandes. Sofía aseguraba el trapo de cocina con fuerza mientras observaba por la ventana las aguas del lago volverse cada vez más oscuras y agitadas. Trabajaba en aquella casa desde hacía casi 8 años, desde que llegara de Oaxaca en busca de una vida mejor, y conocía cada rincón de aquel lugar como la palma de su mano. Pero aquel día algo estaba diferente. Algo en el aire la incomodaba profundamente. El señor Ricardo Torres, dueño de la propiedad y uno de los empresarios más respetados de la región, no aparecía desde la noche anterior. Sofía había preparado su desayuno como siempre lo hacía, con conchas recién horneadas y café de olla, pero la mesa permanecía intacta. Eso era completamente inusual. El señor Ricardo era un hombre de hábitos fijos, siempre puntual, siempre gentil con todos los empleados. Él jamás salía sin al menos saludar a Sofía y agradecerle por el café. Su esposa, doña Clara, era otra historia. Aquella mujer alta y elegante, con su cabello rubio impecable y uñas siempre perfectas, trataba a Sofía con una frialdad que cortaba más que cualquier cuchillo. Aquella tarde, sin embargo, Clara estaba especialmente extraña. Sofía la había encontrado en la sala, tecleando en el celular con dedos nerviosos, sonriendo de manera forzada cuando se percató de la presencia de la ama de llaves. «¿Dónde está el señor Ricardo, doña Clara?», Sofía había preguntado con voz suave, tratando de no parecer entrometida. Clara levantó sus ojos azules y fríos, la sonrisa artificial aún en el rostro. «Ah, Sofía, ¿no te enteraste? Ricardo tuvo que viajar de última hora, un problema urgente de negocios en Monterrey. Ya sabes cómo es, esas cosas. De la empresa no esperan». Sofía sintió un nudo en el estómago. Aquello no tenía sentido. El señor Ricardo siempre avisaba con anticipación cuando necesitaba viajar y siempre, sin excepción, se despedía de ella y de los otros empleados. Además, su maleta todavía estaba en el closet. Sofía la había visto al arreglar el cuarto por la mañana. Ningún hombre viaja sin al menos una muda de ropa. «Entiendo, doña Clara», respondió Sofía bajando la mirada. «¿Necesita algo más?» «No, puedes retirarte», la despidió Clara con un gesto de la mano, volviendo su atención al celular. Sofía regresó a la cocina, pero la inquietud no la abandonaba. Comenzó a preparar la cena mecánicamente, picando cebolla y ajo para sofreírlos, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó la última conversación que había tenido con el señor Ricardo 2 días antes, cuando él comentó que estaba preocupado por algunas decisiones que debía tomar. Parecía tenso, pero no había mencionado nada sobre viajes. El sonido de un trueno la hizo estremecer. La tormenta estaba llegando. Sofía miró por la ventana y vio las primeras gotas gruesas comenzar a caer, salpicando el vidrio con fuerza creciente. Recordó entonces que necesitaba apagar el sistema de riego del jardín antes de que la lluvia empeorara. El señor Ricardo siempre insistía en ahorrar agua, y dejar el riego encendido durante una tormenta sería un desperdicio. Tomó una chamarra impermeable vieja que guardaba en el closet del cuarto de lavado y salió por la puerta trasera. El viento ya soplaba fuerte, trayendo el olor a tierra mojada y a lago. Sofía caminó rápidamente por el jardín lateral, donde se encontraba la caja de control del riego. Sus zapatos se hundían en el pasto empapado mientras se apresuraba. Fue cuando escuchó el sonido. Al principio, pensó que era solo el ruido de la lluvia golpeando las hojas o tal vez alguna rama cayendo. Pero entonces lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Eran golpes, golpes sordos, rítmicos, desesperados. Venían de debajo de la tierra. Sofía se detuvo, el corazón acelerándosele. Miró a su alrededor tratando de localizar el origen del sonido. Sus ojos se posaron en el rosal que doña Clara había mandado plantar la semana anterior, muy cerca del muro de piedra que rodeaba la propiedad. La tierra allí estaba removida, claramente revuelta hacía poco tiempo. Y el sonido venía de ahí. Los golpes continuaban, cada vez más débiles, como si quien estuviera del otro lado estuviera perdiendo las fuerzas. «Dios mío», susurró Sofía, sintiendo que las piernas le temblaban.
Corrió hasta el rosal, arrodillándose en el lodo sin importarle la suciedad. Sus manos comenzaron a cavar frenéticamente, arañando la tierra mojada, las uñas rompiéndose, los dedos sangrando. La lluvia caía cada vez más fuerte, empapando su cabello y escurriendo por su rostro, mezclándose con las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. —¿Hay alguien ahí? —gritó Sofía, cavando más profundo. —¡Aguante! Lo voy a sacar de ahí. Sus dedos tocaron algo. Tela. Era una camisa. Sofía reconoció la tela de inmediato, aquella camisa azul italiana que al señor Ricardo le encantaba usar los domingos. Jaló con fuerza, cavando alrededor, y entonces vio la mano. La argolla de matrimonio de oro brillaba incluso bajo la lluvia torrencial. —No, no, no —repetía Sofía como una plegaria, cavando aún más rápido. Logró dejar al descubierto parte del brazo, luego el hombro. El rostro del señor Ricardo apareció por fin, cubierto de tierra, los ojos cerrados, la boca entreabierta. Sofía le limpió la tierra de la cara con manos temblorosas, inclinándole la cabeza hacia un lado para que el agua que había entrado en su boca pudiera salir. Señor Ricardo, ¿me oye? Los ojos de él se abrieron ligeramente, confundidos, aterrorizados. Intentó hablar, pero solo un sonido ronco salió de su garganta. Tranquilo, lo voy a sacar de aquí, prometió Sofía, continuando a cavar alrededor de su cuerpo. Fue entonces que sintió la presencia. Levantó la vista y vio a doña Clara parada en la terraza, protegida de la lluvia por el techo, observando todo con una expresión que Sofía jamás olvidaría. No era sorpresa, no era alivio, era miedo, miedo de haber sido descubierta. Los ojos de las dos mujeres se encontraron por un largo segundo. Entonces Clara comenzó a bajar las escaleras de la terraza, caminando hacia el jardín con pasos rápidos y determinados. —Sofía, ¿qué crees que estás haciendo? La voz de Clara era aguda, casi histérica. Sofía no respondió. Usó todas sus fuerzas para jalar al señor Ricardo fuera de la fosa poco profunda. Él estaba demasiado débil para ayudar, su cuerpo pesado e inerte. Finalmente, con un último jalón desesperado, Sofía logró arrastrarlo hacia afuera, recostándolo en el pasto mojado lejos del hoyo. Clara se acercó, sus zapatillas hundiéndose en el lodo. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba desfigurado por el pánico. Fue un accidente, Sofía. ¿No entiendes? Se cayó. Yo intenté ayudar, pero... ¡Mentira!, gritó Sofía, protegiendo el cuerpo del señor Ricardo con el suyo. Usted le hizo esto. Usted lo enterró vivo. Tú no sabes nada. Clara avanzó, intentando jalar a Sofía del brazo. ¡Quítate! Es mi esposo. Sofía la esquivó, empujando a Clara con fuerza. La mujer perdió el equilibrio en sus tacones y cayó sentada en el lodo, soltando un grito de rabia y frustración. Sofía aprovechó el momento. Se levantó y corrió hacia la casa, dejando al señor Ricardo acostado en el pasto. Necesitaba llamar a emergencias, necesitaba ayuda. Sus pies resbalaban en el piso mojado mientras corría por la casa. Encontró el teléfono en la sala y marcó 911 con dedos temblorosos. Emergencias. ¿Cuál es su ubicación? La voz calmada de la operadora contrastaba con el caos que Sofía sentía por dentro. Por favor, manden ayuda. Mansión Torres, en Valle de Bravo, en la carretera a Bándaro. Mi patrón fue enterrado vivo. Necesita ayuda ahora. Sofía proporcionó todos los detalles que pudo, su voz quebrándose entre sollozos. Cuando colgó, volvió corriendo al jardín. El señor Ricardo seguía acostado donde lo había dejado, pero doña Clara había desaparecido. El sonido de las sirenas llegó unos 15 minutos después, aunque para Sofía pareció una eternidad. 2 paramédicos corrieron hacia el jardín con una camilla y equipo médico. Sofía explicó rápidamente lo que había sucedido mientras ellos examinaban al señor Ricardo, verificando sus signos vitales y colocándole una mascarilla de oxígeno en el rostro. «Está grave», le dijo un paramédico al otro. «Posible aspiración de tierra, signos de asfixia».
Tenemos que llevárnoslo de inmediato. Un policía también llegó con la ambulancia. Un hombre de mediana edad con Mintumsen, ojos atentos y una expresión seria. Se presentó como el comandante Ferrer y comenzó a hacerle preguntas a Sofía mientras los paramédicos preparaban al señor Ricardo para el traslado. ¿Usted dice que fue enterrado?, preguntó el comandante, mirando alrededor del jardín, notando la fosa y la tierra removida. ¿Quién hizo esto? Fue su esposa, doña Clara, respondió Sofía, todavía temblando de frío y por el shock. La vi observando desde la terraza cuando lo encontré. Intentó impedirme que lo ayudara. ¿Y dónde está esa mujer ahora? No sé. Desapareció mientras yo llamaba a emergencias. El comandante le hizo una seña a otro policía que había llegado con él, instruyéndolo a que buscara por la propiedad. Pero Clara no fue encontrada. Había huido, llevándose solo su bolso y las llaves del coche. Su vehículo, un BMW blanco, ya no estaba en la cochera. Sofía acompañó la ambulancia hasta el hospital, sentada en el asiento trasero con la ropa aún empapada y sucia de lodo. No podía dejar de temblar, tanto de frío como por el shock. Las imágenes del rostro del señor Ricardo cubierto de tierra, los golpes desesperados viniendo de debajo del suelo, la mirada aterrorizada de doña Clara, todo se repetía en su mente como una película de terror. El Hospital Ángeles era el más moderno de la zona, con sus paredes blancas inmaculadas y el olor característico a desinfectante que impregnaba cada pasillo. Sofía estaba sentada en la sala de espera de la unidad de terapia intensiva, todavía vistiendo la ropa sucia de lodo que una enfermera amable había intentado convencerla de que se cambiara. Pero Sofía se negó. No podía pensar en nada más que en el señor Ricardo luchando por su vida allí dentro. Eran casi las 2 de la mañana, cuando el médico finalmente salió a hablar con ella. El doctor Enrique era un hombre alto, de cabello canoso y mirada cansada pero profesional. «Va a sobrevivir», dijo el médico, y Sofía sintió las lágrimas escurrir por su rostro. «Fue por muy poco. Si usted no lo hubiera encontrado cuando lo hizo, lo habríamos perdido. Aspiró bastante tierra, sus pulmones están comprometidos, pero vamos a lograr revertir el cuadro. El mayor problema ahora es el trauma psicológico. Su mente entró en un estado de protección. No recuerda lo que pasó». «¿No recuerda?», repitió Sofía limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es una defensa natural del cerebro contra traumas severos. Puede durar días, semanas o incluso meses. No lo sabemos». El doctor hizo una pausa, mirando a Sofía con seriedad. «La policía querrá hablar con usted de nuevo. El examen mostró tierra en sus pulmones, lo que confirma que fue enterrado mientras aún respiraba. Esto no fue un accidente». Sofía asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El comandante Ferrer ya había hablado con ella de camino al hospital, tomando nota de cada detalle que ella podía recordar. Pero saber que había pruebas concretas de lo que había sucedido lo hacía todo aún más real y aterrador. «¿Puedo verlo?», preguntó Sofía. «Por ahora, solo familiares directos. Pero considerando que su esposa está prófuga y que usted fue quien lo salvó, haré una excepción. Solo 5 minutos». Sofía entró al cuarto de terapia intensiva, con pasos silenciosos. El señor Ricardo estaba acostado en la cama, conectado a diversos aparatos que monitoreaban sus latidos y respiración. Su rostro estaba pálido, con manchas de tierra aún visibles en las comisuras, a pesar de que ya habían intentado limpiarlo. Tenía moretones en el cuello y en los brazos. Sofía le tomó la mano con delicadeza, sintiendo la frialdad de su piel. «No voy a dejar que le pase nada, señor», susurró. «Se lo prometo». Los días siguientes fueron una neblina de interrogatorios, noticieros y un miedo constante. La historia del empresario enterrado vivo por su propia esposa acaparó los medios locales. Reporteros rodeaban el hospital, intentando conseguir declaraciones de cualquiera que saliera o entrara. El comandante Ferrer le indicó a Sofía que no hablara con la prensa, pero fotografías de ella ya circulaban en las redes sociales con leyendas que la llamaban heroína. Clara permanecía desaparecida.
La policía emitió una orden de aprehensión e inició búsquedas en 1900. Todo el Estado de México. Las cámaras de seguridad de la autopista mostraron su coche dirigiéndose hacia la ciudad, pero después de eso, nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Al tercer día después del suceso, el señor Ricardo finalmente despertó por completo. Sofía estaba en el cuarto cuando sucedió, sentada en una silla en un rincón, leyendo la Biblia que siempre llevaba en su bolso. Los ojos de él se abrieron despacio, confundidos, mirando a su alrededor sin comprender dónde estaba. «Señor Ricardo». Sofía se levantó rápidamente, acercándose a la cama. «Tranquilo, está en el hospital. Ya está a salvo». «¿Sofía?» Su voz salió ronca y débil. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?» El corazón de Sofía se encogió. Realmente no recordaba. «Sufrió un accidente, señor», dijo suavemente, siguiendo la recomendación del médico de no forzar los recuerdos. «Pero se está recuperando bien». «¿Y Clara?», preguntó Ricardo, y Sofía sintió que el estómago se le revolvía al escuchar ese nombre. Antes de que pudiera responder, la puerta del cuarto se abrió. Para el horror de Sofía, Clara entró, vistiendo un elegante conjunto de pantalón y saco negros, el cabello recogido en un chongo perfecto, lentes de sol cubriéndole parte del rostro. Parecía una viuda de luto, no una criminal prófuga. «Mi amor». Clara corrió hacia la cama, empujando a Sofía a un lado. Estaba tan preocupada. «Gracias a Dios que despertaste». Sofía se quedó paralizada. ¿Cómo tuvo el descaro de volver? ¿Y cómo logró pasar la seguridad del hospital? «Clara, usted no debería estar aquí», dijo Sofía, con la voz temblorosa. Clara se giró hacia ella con una mirada gélida. «Yo soy su esposa, Sofía. Este es mi lugar. Y tú eres solo la empleada. Creo que es mejor que te vayas». Ricardo miraba de una a otra claramente confundido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleando?» «Nada, mi amor», dijo Clara con voz melosa acariciándole el rostro. «Sofía solo está cansada. Ha trabajado mucho. Tú también necesitas descansar». Sofía sabía que tenía que actuar. Corrió fuera del cuarto y encontró a una enfermera en el pasillo. «Llamen a la policía. La mujer que intentó matar al señor Ricardo está aquí». La movilización fue rápida. 2 guardias de seguridad del hospital entraron al cuarto, seguidos por el comandante Ferrer, que por coincidencia estaba en el hospital verificando el estado del paciente. Clara no intentó huir esta vez. Permaneció al lado de la cama de su esposo, sosteniéndole la mano con aquella sonrisa fría y calculadora en los labios. «Clara Torres, queda usted detenida por el intento de homicidio de su esposo, Ricardo Torres», dijo el comandante, sosteniendo las esposas. «Esto es un absurdo», protestó Clara, pero sin mucha convicción. «Yo no hice nada. Fue un malentendido. Ricardo se cayó. Él puede confirmarlo». «Ricardo, mi amor, diles que fue un accidente». Pero Ricardo miraba a su esposa con una expresión extraña, como si intentara acceder a un recuerdo que permanecía fuera de su alcance. «No me acuerdo», dijo lentamente. «No me acuerdo de nada». «Los médicos presentarán las pruebas, doña Clara», continuó el comandante, manteniendo el tono profesional. «Tierra en los pulmones, señales de forcejeo, la fosa en el jardín. Todo apunta a un intento deliberado. Tiene derecho a un abogado». Mientras Clara era esposada y escoltada fuera del cuarto, le lanzó una última mirada a Sofía. No fue una mirada de odio o rabia, fue algo peor. Fue una promesa silenciosa de que aquello estaba lejos de terminar. Sofía pasó la noche en el hospital de nuevo, negándose a dejar solo al señor Ricardo. Una mujer, policía, fue asignada para hacer guardia en la puerta, garantizando que nadie no autorizado entrara. Pero aún así, Sofía no podía relajarse. Cada sonido en el pasillo la hacía sobresaltarse. Cada sombra que pasaba por la ventana la ponía en alerta. A la mañana siguiente, el comandante Ferrer volvió para hacer más preguntas. Se sentó junto a Sofía en la pequeña sala de espera reservada para familiares, sosteniendo una carpeta con documentos. «Necesito que entienda la gravedad de la situación», comenzó. «La esposa del señor Ricardo, Clara, está alegando que todo fue un accidente. Dice que su marido se cayó
En un hoyo en el jardín que se estaba preparando para el rosal, se golpeó la cabeza y se desmayó, y que ella intentó ayudar, pero entró en pánico. «Pero eso no tiene sentido», protestó Sofía. «Estaba cubierto de tierra. Alguien lo enterró». «Lo sé, y las pruebas médicas lo confirman, pero sin la memoria del señor Ricardo y sin testigos directos del acto en sí, el caso puede complicarse. Por eso necesito que me cuente todo de nuevo, cada detalle, por más pequeño que sea». Sofía contó todo una vez más. El comportamiento extraño de Clara, la mentira sobre el viaje de negocios, los golpes que venían de debajo de la tierra, la mirada aterrorizada de Clara cuando fue descubierta. El comandante anotaba todo meticulosamente. «La abogada de la señora Clara ya está intentando negociar una fianza», dijo cuando Sofía terminó. «Es una mujer poderosa con muchas conexiones. Haré lo posible por mantenerla detenida, pero debo ser honesto con usted. Puede que no sea suficiente». «¿Y si sale?» Sofía sintió que el miedo le oprimía el pecho. «Va a intentarlo de nuevo. Va a intentar terminar lo que empezó. Pondremos protección policial para el señor Ricardo. Y para usted también, si es necesario». 3 días después, a pesar de todos los esfuerzos de la policía, Clara consiguió pagar una fianza altísima y fue puesta en libertad, bajo la condición de usar un brazalete electrónico y no acercarse a su esposo ni a Sofía. Pero esa misma noche, el brazalete fue encontrado cortado en un callejón del centro de Valle de Bravo. Clara había desaparecido de nuevo. Sofía no salió del hospital después de eso. Dormía en una silla junto a la cama del señor Ricardo, despertando al menor ruido. El miedo se había convertido en su compañero constante, una presencia pesada que la acompañaba a cada respiración. Fue durante una de esas noches de insomnio que Ricardo finalmente comenzó a recordar. Ricardo despertó en medio de la noche gritando. Sofía, que dormitaba en la silla, saltó de inmediato, corriendo hacia su cama. El rostro del empresario estaba cubierto de sudor, los ojos desorbitados de terror, las manos agarrando las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Señor Ricardo, tranquilo, está todo bien, está a salvo». Sofía le tomó las manos intentando calmarlo. «Me acuerdo», jadeó él, la voz ronca de pánico. «Sofía, me acuerdo de todo. La pala, su rostro, la tierra cayendo sobre mí. No podía respirar, no podía gritar. Estaba atrapado ahí, escuchándola echar más tierra, y yo intentaba empujar, pero no podía moverme. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Sofía lo sostuvo en sus brazos, dejando que liberara todo el horror que había estado guardado en su mente. «Ella lo planeó todo», continuó Ricardo sollozando. «La noche anterior puso algo en mi bebida. Cuando desperté, estaba atado en el jardín junto a esa fosa. Dijo que yo no merecía todo lo que tenía, que yo le había robado la vida, que ella merecía quedarse con todo». Entonces comenzó a empujarme dentro del hoyo. Sofía llamó de inmediato al médico y al comandante Ferrer. La declaración de Ricardo cambiaba completamente el caso. Ahora había un testimonio directo de la víctima, confirmando intento de homicidio premeditado. Se emitió una nueva orden de aprehensión, esta vez sin posibilidad de fianza. Pero encontrar a Clara sería otra historia. Había desaparecido por completo del mapa, y cada día que pasaba Sofía sentía crecer el miedo. Dondequiera que Clara estuviera, seguramente estaba planeando algo. Sofía conocía esa mirada fría y calculadora lo suficiente como para saber que no se rendiría fácilmente. El señor Ricardo fue dado de alta del hospital una semana después. Los médicos consideraron que su recuperación física era lo suficientemente buena como para continuar el tratamiento en casa, con seguimiento médico regular. Sofía insistió en volver a la mansión con él, para cuidarlo como siempre lo había hecho, pero también porque no podía dejarlo solo, sabiendo que Clara todavía andaba suelta. La casa en Valle de Bravo parecía diferente ahora. Lo que antes era un lugar de trabajo familiar y seguro, se había convertido en un escenario de pesadillas. Sofía no podía
pasar por el jardín sin sentir un escalofrío. El rosal había sido arrancado por la policía como parte de la investigación, dejando una marca vacía en la tierra que parecía una cicatriz abierta. 2 policías fueron asignados para hacer rondines constantes en la propiedad. Se instalaron cámaras de seguridad adicionales en todos los rincones, pero aún así, Sofía dormía poco, siempre alerta, siempre escuchando. Fue en una tarde soleada, 3 semanas después del alta de Ricardo, que todo cambió de nuevo. Sofía estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuchó sonar el timbre. Los policías de guardia fueron a verificar y unos minutos después entraron acompañados de una mujer que Sofía nunca había visto antes. Era una señora de apariencia sencilla, de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en una cola de caballo suelta y ropa modesta. Llevaba un bolso de tela gastado y parecía nerviosa. «La señora dice que tiene información importante sobre el caso», explicó uno de los policías. «Pensamos que era mejor traerla adentro». «Mi nombre es Juana», comenzó la mujer con voz temblorosa. «Yo trabajé como empleada de limpieza en la casa del señor Gustavo Mendoza por muchos años. Él es el socio del señor Ricardo». Sofía recordaba al señor Gustavo, un hombre alto y bien parecido, siempre con una sonrisa fácil, amigo de toda la vida de Ricardo. Habían fundado la empresa juntos, aún jóvenes, y eran tan cercanos que Ricardo lo consideraba un hermano. «¿Y qué tiene que decir sobre él?», preguntó Sofía, sirviéndole un vaso de agua a la visitante. Juana bebió el agua en sorbos nerviosos antes de continuar. «Escuché cosas, conversaciones en su oficina. La señora Clara iba a veces cuando el señor Ricardo no estaba. Hablaban mucho, y no eran conversaciones normales. Eran conversaciones secretas, en susurros. Una vez escuché a la señora Clara decir que pronto todo sería de ellos, que solo necesitaban tener paciencia». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿El señor Gustavo? Pero si es el mejor amigo del señor Ricardo». Juana negó con la cabeza tristemente. «Yo sé lo que oí, señora, y hay más. 2 semanas antes de lo que le pasó al señor Ricardo, vi documentos en el escritorio del señor Gustavo. Eran papeles sobre un seguro de vida, sobre la transferencia de acciones de la empresa. Todo estaba a nombre de él y de la señora Clara. Cuando Ricardo escuchó todo esto, su rostro se puso completamente pálido. «No puede ser verdad», susurró. «Gustavo es mi amigo desde hace más de 20 años. Construimos todo juntos. Él jamás me traicionaría». Pero las evidencias comenzaban a acumularse. El comandante Ferrer inició una investigación discreta sobre Gustavo Mendoza. Descubrieron que tenía grandes deudas de juego, que ocultaba a todos. Su parte en la empresa estaba hipotecada y se enfrentaba a la posibilidad de la quiebra. Con Ricardo fuera del camino y él casado con Clara, se quedaría con el control total de los negocios. Ricardo se negaba a creerlo. Necesitaba escuchar de la boca del propio Gustavo que todo aquello era mentira. En contra de los consejos de Sofía y de la policía, concertó una cita con su socio en un lugar que era especial para ambos, la vieja bodega abandonada en el embarcadero donde habían iniciado la empresa años atrás, cuando no eran más que 2 jóvenes soñadores con más ambición que dinero. «Voy con usted, señor», insistió Sofía. «No voy a dejarlo ir solo». «Sofía, esto es entre Gustavo y yo. Son 20 años de amistad. Necesito hacer esto solo». Pero Sofía no se rindió. Cuando Ricardo salió esa noche, conduciendo su coche hacia el embarcadero, Sofía lo siguió discretamente en un taxi, manteniendo una distancia suficiente para no ser notada. Los policías también los siguieron, en un coche sin insignias, manteniendo la vigilancia. La bodega era una construcción antigua de ladrillos, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. La luz de la luna llena iluminaba débilmente el interior a través de los vidrios rotos. Ricardo entró solo, sus pasos resonando en el suelo de concreto vacío. «¿Gustavo?» La voz de Ricardo resonó en el espacio vacío. «Estoy aquí. Vamos a hablar». Una figura emergió de las sombras del fondo de la bodega.
Era Gustavo, vestido con ropa oscura, las manos en los bolsillos. Su rostro, normalmente tan expresivo y amigable, estaba frío e indescifrable. «Ricardo», dijo Gustavo, deteniéndose a unos metros de distancia, «no debiste haber venido. Necesito saber la verdad». Ricardo dio un paso adelante. «Dime que no es verdad. Dime que no estás involucrado con Clara, que no sabías de su plan». Gustavo se rió, pero fue una risa amarga, sin humor. 20 años, Ricardo. 20 años viviendo a tu sombra. Siempre fuiste el líder, el visionario, el que recibía todos los elogios. ¿Y yo? Yo era solo el socio de Ricardo Torres. Nadie recordaba nunca mi nombre. «Éramos socios», protestó Ricardo, la voz quebrándosele. «Hermanos, ¿cómo pudiste traicionarme así?» «Socios», Gustavo escupió la palabra con veneno. «Te quedaste con el 60% de la empresa, yo con el 40%. Dijiste que era justo, porque tú tuviste la idea inicial, pero todas las ideas que hicieron exitosa a la empresa fueron mías, y aún así, tú te llevaste el crédito». Sofía observaba todo desde afuera, escondida detrás de unas cajas viejas apiladas junto a la bodega. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser escuchado. «¿Entonces hiciste todo esto por envidia?», preguntó Ricardo, la voz cargada de decepción y dolor. «¿Lo planeaste todo con Clara?» «Clara me buscó», admitió Gustavo. «Sabía de mis deudas, sabía que estaba desesperado. Me ofreció una solución. Contigo fuera del camino, ella se quedaría con toda la herencia, y nosotros lo dividiríamos todo. La empresa, el dinero, todo. ¿Y aceptaste?». Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. «Ibas a dejar que me enterraran vivo». «No debía ser así», dijo Gustavo, pero su voz no transmitía un remordimiento real. «Se suponía que parecería un accidente. Ibas a desaparecer en el lago, un accidente de lancha. Pero Clara quiso hacerlo a su manera. Dijo que merecías sufrir. Fue en ese momento que otra figura emergió de las sombras, y el corazón de Sofía casi se detuvo. Era Clara. Había estado allí todo el tiempo, esperando, y en sus manos tenía una pistola apuntando directamente a Ricardo. «¿Sorprendido, mi amor?», preguntó Clara, su voz fría como el hielo. «¿De verdad creíste que me iba a rendir? Después de todo el trabajo que me costó planear esto, deberías haberte quedado donde te puse, debajo de la tierra donde pertenecen los hombres arrogantes como tú». Sofía no lo pensó dos veces. Salió de su escondite y corrió hacia la bodega gritando: «¡No! ¡Déjelo en paz!». Clara se giró rápidamente, la pistola ahora apuntando a Sofía. «Ah, pero miren quién apareció, la empleadita Salvadora. Deberías haberte quedado en tu lugar, Sofía. Nada de esto sería un problema si no te hubieras metido». Sofía se detuvo, con las manos levantadas en señal de rendición, pero con los ojos fijos en Ricardo, que estaba paralizado mirando la pistola. Detrás de ella podía oír los sonidos discretos de los policías acercándose, rodeándola. Bodega silenciosamente. «¿Por qué lo hiciste, Clara?», preguntó Sofía tratando de ganar tiempo. «Él te amaba. Te dio todo». «¿Amor?». Clara se rió con desdén. «Me trataba como un trofeo, algo bonito para exhibir en eventos de negocios. Pero todas las decisiones importantes, todo el poder real se lo guardaba para él. No iba a quedarme esperando migajas por el resto de mi vida». «Clara, piensa en lo que estás haciendo», intentó Ricardo, dando un paso cauteloso hacia ella. «Todavía podemos resolver esto. Puedes buscar ayuda, un buen abogado. Podemos...» «¿Podemos qué, Ricardo?», interrumpió Clara alzando la voz. «Fingir que no intenté enterrarte vivo. Fingir que no lo planeé todo hasta el más mínimo detalle. Ya es demasiado tarde para reconciliaciones». Fue entonces que las luces de la bodega se encendieron de repente, cegándolos a todos momentáneamente. La voz del comandante Ferrer resonó alta y clara. «Policía, suelten el arma. El lugar está rodeado». Lo que sucedió en los segundos siguientes pareció desarrollarse en cámara lenta para Sofía. Clara, en pánico, movió la pistola de un lado a otro, indecisa sobre a quién dispararle primero. Gustavo intentó correr hacia la salida lateral,
pero fue interceptado por dos policías que entraron, corriendo. Ricardo aprovechó la distracción y se abalanzó sobre Clara intentando desarmarla. La lucha fue breve pero intensa. Sofía corrió a ayudar, agarrando el brazo de Clara que sostenía la pistola. Las tres figuras se tambalearon juntas, luchando por el control de la situación. Fue entonces cuando un disparo resonó en la bodega, el sonido ensordecedor reverberando en las paredes de concreto. Todos se congelaron. Sofía miró hacia abajo, verificando si había sido alcanzada, pero estaba ilesa. Ricardo también estaba bien. La bala había impactado en una de las vigas de madera del techo, haciendo caer una lluvia de polvo y astillas. Los policías intervinieron rápidamente, separándolos a todos y desarmando a Clara. Fue esposada, al igual que Gustavo. Los dos fueron llevados fuera de la bodega, donde patrullas con las sirenas encendidas ya esperaban. Sofía abrazó a Ricardo con fuerza, ambos temblando de adrenalina y alivio. «Se acabó», susurró. Finalmente se acabó. Pero Sofía no sabía cuán equivocada estaba. El juicio de Clara y Gustavo fue un evento que monopolizó la atención de los medios durante semanas. Las cámaras de televisión se aglomeraban afuera del juzgado en Toluca, los periodistas se disputaban entrevistas exclusivas, y Sofía se vio en 1911 el centro de un huracán mediático que nunca pidió ni deseó. «Heroína salva a empresario 2 veces», gritaban los titulares. «Humilde ama de llaves enfrenta a asesinos y vence». Sofía odiaba cada segundo de aquello. Ella no era una heroína. Era solo una mujer que había hecho lo que cualquier persona decente haría: proteger a alguien a quien estimaba. Ricardo, por otro lado, había cambiado. La experiencia de casi perder la vida a manos de su propia esposa y de su mejor amigo lo había transformado profundamente. Apenas sonreía, pasaba horas mirando a la nada, y Sofía podía ver la oscuridad que habitaba en sus ojos. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó todas las pruebas: los exámenes médicos, el testimonio de Juana, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Clara intentó alegar locura transitoria, pero los peritos psiquiátricos la declararon plenamente capaz de comprender sus acciones. Gustavo, por su parte, aceptó un acuerdo como testigo protegido, confesando todos los detalles del plan a cambio de una reducción de pena. Contó cómo Clara lo había buscado meses antes, cómo habían planeado cada detalle, cómo él había ayudado a crear documentos falsos para transferir los bienes de Ricardo después de lo que sería su desaparición permanente. Sofía tuvo que testificar. Fue la parte más difícil de todo el proceso, tener que revivir aquel día terrible frente a decenas de personas extrañas, describiendo los golpes que venían de debajo de la tierra, la desesperación al cavar con sus propias manos, el terror en el rostro de Ricardo cuando finalmente lo encontró. Cuando se leyó la sentencia, Sofía estaba sentada junto a Ricardo en la sala. La jueza, una mujer severa de mediana edad, leyó con voz clara y firme: «Clara Torres, es usted condenada por tentativa de homicidio calificado a 30 años de reclusión, sin derecho a beneficios en los primeros 10 años. Gustavo Mendoza, es usted condenado a 15 años de reclusión como cómplice». Clara no mostró ninguna emoción, solo miró a Ricardo una última vez con aquellos ojos fríos, y Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esa mirada que no parecía de derrota, parecía una promesa no cumplida. Pero Sofía apartó ese pensamiento. Se había acabado. Clara y Gustavo irían a la cárcel, y finalmente podrían seguir adelante. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo vendió la mansión en Valle de Bravo. Ya no podía quedarse allí con todos esos recuerdos. Se mudó a un departamento más modesto en la Ciudad de México, y Sofía fue con él, ya no como ama de llaves, sino como amiga y compañera de viaje en la recuperación del trauma. Ricardo también cambió por completo su perspectiva sobre el dinero y el éxito, liquidó parte de sus inversiones y comenzó a donar regularmente a instituciones de caridad. Le dijo a Sofía que casi perder la vida
le había enseñado que nada material valía nada si su alma estaba vacía. Juntos comenzaron a planear algo más grande, un proyecto que le daría significado a todo lo que habían pasado. Querían abrir un centro de acogida para personas en situación de vulnerabilidad, un lugar donde aquellos que no tenían nada pudieran encontrar no solo refugio, sino dignidad y una nueva oportunidad en la vida. Sofía sentía que finalmente estaba en paz. Las noches de insomnio habían cesado, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Incluso volvió a sonreír, algo que había olvidado cómo hacer durante aquellos meses terribles. Fue en una tarde lluviosa, muy parecida a aquella tarde fatídica de hacía casi un año, que Sofía recibió una llamada que lo cambiaría. Todo de nuevo. Era el comandante Ferrer y su voz era tensa. «Sofía, necesito que usted y el señor Ricardo vengan a la comandancia de inmediato». Sucedió algo. «¿Qué fue?», preguntó Sofía sintiendo que el antiguo miedo comenzaba a despertar en su pecho. Clara se escapó de la cárcel. Las palabras cayeron como una bomba. Sofía casi dejó caer el teléfono. «¿Cómo? ¿Cuándo?». «Durante un traslado al hospital del penal esta mañana. Los guardias que la escoltaban fueron encontrados inconscientes. Lleva prófuga al menos 6 horas. Necesitan venir ahora. Vamos a ponerlos bajo protección inmediata». Sofía colgó con las manos, temblando. Ricardo estaba en la sala leyendo un libro. Cuando vio la expresión en su rostro, supo de inmediato que algo estaba terriblemente mal. «Se fugó», dijo Sofía, la voz casi fallándole. «Clara se escapó de la cárcel». El rostro de Ricardo palideció. Se levantó lentamente, el libro cayendo olvidado en el sofá. «Tenemos que irnos de aquí, ahora». Hicieron las maletas rápidamente, solo lo esencial. La policía los llevó a un lugar seguro, un hotel discreto en la zona norte de la ciudad, con guardias en la puerta y monitoreo constante. Pero Sofía sabía que no importaba cuántos policías estuvieran alrededor. Clara era inteligente, calculadora y determinada. Si quería encontrarlos, los encontraría. Durante 3 días vivieron en esa tensión sofocante. Cada ruido en el pasillo hacía que Sofía saltara, cada sombra en la ventana la ponía en alerta. Ricardo intentaba mantener la calma, pero ella también podía ver el miedo en sus ojos. Fue al 4.º día que Sofía recibió un mensaje anónimo en su celular. Era una dirección en Coyoacán, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, seguido de una frase corta: «Si quieres saber toda la verdad, ven sola. Hoy a medianoche». Sofía le mostró el mensaje al comandante Ferrer. «Es una trampa obvia», dijo él. «No vaya». Pero Sofía sabía que tenía que ir. Había algo en el mensaje que le decía que no era de Clara. La forma en que estaba escrito, la elección de las palabras, era diferente. «Si no voy, nunca sabremos qué está planeando», argumentó Sofía. «¿Y si hay más gente involucrada? ¿Y si hay cosas que aún no sabemos? Entonces iré con usted, con todo un equipo». La dirección en Coyoacán llevaba a una antigua casona colonial, de las que aún resistían al tiempo en ese barrio lleno de callejones e historia. La fachada estaba desgastada, con la pintura descascarada y ventanas con postigos de madera cerrados. Era exactamente el tipo de lugar que alguien elegiría para un encuentro secreto y peligroso. Sofía llegó a las 11:45, acompañada por el comandante Ferrer y un equipo de 4 policías de civil. Rodearon la manzana discretamente, mientras Sofía, usando un micrófono oculto en su ropa, se acercaba a la entrada. La puerta estaba entreabierta. Sofía la empujó despacio, entrando en un pasillo estrecho iluminado solo por la luz de la luna que se colaba por las rendijas de las ventanas. El olor a moho y abandono impregnaba el aire. «¿Hay alguien aquí?», llamó Sofía, su voz resonando en las paredes vacías. Una figura emergió de una de las habitaciones del fondo. Sofía se preparó para ver a Clara, pero quien apareció fue una mujer desconocida. Era mayor que Sofía, tal vez de unos 40 y tantos años, con el cabello oscuro recogido en un chongo desordenado, ropa sencilla pero limpia. Había algo familiar en su rostro, en la curva de la nariz, en la forma de los ojos. «¿Quién es usted?», preguntó Sofía manteniendo la distancia.
La mujer dio un paso hacia la luz tenue que entraba por la ventana, y Sofía sintió que su mundo se derrumbaba. Esos ojos. Ella conocía esos ojos. Eran iguales a los suyos. «Hola, Sofía». La voz de la mujer era suave, pero cargada de emoción. «Ha pasado mucho tiempo». «No puede ser», susurró Sofía sintiendo que las piernas le flaqueaban. «No puedes ser tú, Cecilia. Tú». «¿Morí?», completó la mujer con una sonrisa triste. «Eso fue lo que creíste durante todos estos años, ¿verdad? Que había desaparecido, que probablemente estaba muerta en algún lugar. Pero como puedes ver, estoy bien, viva». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a escurrir por su rostro. Cecilia era su hermana mayor, 5 años mayor, para ser exactos. Habían crecido juntas en la pobreza de un pequeño pueblo en Oaxaca, compartiendo un colchón delgado en el suelo de una casa de 2 cuartos, soñando con una vida mejor. Pero cuando Sofía tenía 16 años, Cecilia simplemente desapareció una noche, dejando solo una nota que decía que iba a buscar una vida mejor y que un día volvería por Sofía. Pero nunca volvió, y después de años sin noticias, la familia asumió lo peor. «¿Por qué?», logró preguntar Sofía entre sollozos. «¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué dejaste que pensáramos que estabas...?» «Porque estaba avergonzada», respondió Cecilia, su propia voz quebrándose. «Fui a la Ciudad de México llena de sueños, pensando que conseguiría trabajo fácil, que haría una fortuna. Pero la ciudad me devoró. Fui explotada, engañada, lo perdí todo. Viví en la calle por un tiempo. ¿Cómo podía volver así? ¿Cómo podía mirar a los ojos de nuestra madre y decirle que había fracasado?» Sofía dio unos pasos en dirección a su hermana, pero algo la detuvo. Había algo mal en esa historia. ¿Por qué? Cecilia estaba allí. ¿Por qué ahora? ¿Y cómo sabía sobre Clara? «¿Qué tiene que ver esto con Clara?», preguntó Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Fuiste tú quien mandó el mensaje?». Cecilia desvió la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de su hermana. «Sí, fui yo, porque necesito contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde. La verdad sobre todo». «¿Qué verdad?». Cecilia respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar de un precipicio. «Fui yo quien lo planeó todo, Sofía, desde el principio. El ataque al señor Ricardo, la fuga de Clara de la cárcel, todo. Fui yo». Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «No, eso no tiene sentido». «¿Por qué? Tú ni siquiera conoces a Ricardo ni a Clara». «Pero te conozco a ti», dijo Cecilia, finalmente encarando a su hermana. «Y pasé los últimos 15 años observando tu vida desde lejos, viéndote trabajar como empleada para gente rica, viéndote ser tratada como inferior, mientras yo no tenía nada. Cuando descubrí que trabajabas para uno de los hombres más ricos de la región, algo dentro de mí se rompió». Cecilia comenzó a caminar de un lado a otro, las palabras saliendo en un torrente descontrolado. «Comencé a investigar sobre el señor Ricardo, sobre su vida, su esposa. Fue cuando conocí a Clara, en una clínica de belleza en la ciudad. Se estaba quejando de su marido con otra clienta, diciendo lo atrapada que se sentía en ese matrimonio. Vi una oportunidad». Sofía negaba con la cabeza, rehusándose a creer. «¿Tú manipulaste todo esto? ¿Tú le metiste la idea en la cabeza?». «No fue difícil», admitió Cecilia encogiéndose de hombros. «Clara ya tenía los pensamientos, yo solo les di forma. Sugerí el plan, le presenté a Gustavo, a través de conexiones que hice a lo largo de los años. Cada pieza del tablero fue cuidadosamente colocada». «¿Pero por qué?», gritó Sofía, el dolor y la rabia mezclados en su voz. «¿Qué ganarías con esto?». «Venganza», respondió Cecilia simplemente. «Venganza por haber sido abandonada por la familia, por haber sufrido mientras tú seguías tu vida tranquila. Quería que sintieras la misma desesperación que yo sentí». «Yo nunca te abandoné», protestó Sofía. «Tú te fuiste, tú elegiste no volver». «Y cuando intenté volver», replicó Cecilia alzando la voz. «Sí, Sofía, lo intenté. 3 años después de que me fui,
Volví a nuestro pueblo. Pero mamá dijo que tú también te habías ido, que habías conseguido un buen trabajo en la ciudad. Cuando te encontré, estabas bien vestida, bien alimentada, trabajando en una casa hermosa. ¿Y yo? Yo estaba destruida, sin nada. La envidia me consumió. El comandante Ferrer, que estaba escuchando todo por el micrófono, decidió que era hora de intervenir. Él y su equipo entraron en la casa, armas en mano. Cecilia, queda usted detenida por conspiración para tentativa de homicidio y complicidad en fuga de reclusa. Cecilia no se resistió. Se dejó esposar sin protestar, pero mantuvo los ojos fijos en Sofía. Lo siento, hermanita, lo siento por todo. El odio me cegó por tanto tiempo que olvidé que eras la persona que más amaba en este mundo. Sofía no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente ahora, todo su cuerpo temblaba. La hermana por la que había llorado, a la que había extrañado todos esos años, estaba viva, pero también era la persona responsable de toda la pesadilla que ella y Ricardo habían vivido. ¿Dónde está Clara?, exigió saber el comandante Ferrer. Tiene que decirnos dónde está. Cecilia vaciló, luego suspiró. Está en la antigua hacienda de 1900, su familia en Tepoztlán, pero tendrán que ser rápidos. Planea irse del país esta noche. La operación se montó rápidamente. Un equipo especial de la policía fue enviado a Tepoztlán, mientras que Sofía fue llevada de regreso al hotel donde Ricardo esperaba ansiosamente. Cuando ella le contó todo sobre Cecilia, sobre la verdad, él la abrazó mientras ella lloraba a mares. ¿Cómo puede alguien tener tanto odio en el corazón?, sollozaba Sofía. ¿Cómo pudo mi propia hermana hacer esto? La gente hace cosas terribles cuando está herida, dijo Ricardo suavemente, acariciándole el cabello. Pero esto no es tu culpa, Sofía. Tú no hiciste nada malo. La policía encontró a Clara exactamente donde Cecilia dijo que estaría, en la vieja hacienda en Tepoztlán. La propiedad estaba en ruinas, con techos derrumbados y maleza creciendo por todas partes. Clara estaba en el granero, preparando documentos falsos y dinero para su fuga. Hubo un intento de resistencia, pero el equipo policial era numeroso y bien entrenado. Clara fue capturada sin que nadie resultara herido, y esta vez fue llevada a un penal de máxima seguridad, donde las posibilidades de fuga eran prácticamente nulas. Con Clara y Cecilia presas, la pesadilla finalmente parecía haber llegado a su fin. Pero el costo emocional había sido demasiado alto. Sofía pasó semanas en terapia, tratando de procesar la traición de su hermana, tratando de separar el amor que sentía por la Cecilia de su infancia de la rabia que sentía por la mujer en la que se había convertido. Ricardo estuvo a su lado en cada sesión, en cada día difícil. La amistad entre ellos se había profundizado de una manera que trascendía cualquier relación normal de patrón y empleada. Eran sobrevivientes juntos, unidos por un trauma que nadie más podría comprender verdaderamente. Fue durante una de esas conversaciones, en una tarde tranquila en el departamento, que Ricardo le hizo una propuesta a Sofía. Sigamos adelante con nuestro plan, el centro de acogida. Transformemos todo este dolor en algo bueno, algo que pueda ayudar a otras personas que están perdidas como lo estaba Cecilia. Sofía lo miró, viendo la determinación en sus ojos, y por primera vez en semanas sintió un destello de esperanza. Sí, asintió. Hagámoslo. Por la Cecilia que conocí de niña, por la persona que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Habían pasado 2 años desde aquella noche fatídica en Coyoacán. El centro de acogida Recomenzar, como Sofía y Ricardo habían nombrado el proyecto, ahora ocupaba un edificio remodelado en satélite, con vistas parciales al horizonte de la ciudad. No era lujoso, pero era acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves de azul y verde, habitaciones limpias y organizadas, una cocina industrial donde voluntarios preparaban comidas diarias, y una sala de convivencia donde las personas acogidas podían ver la televisión, leer libros o simplemente conversar. Sofía estaba en la recepción esa mañana de martes, organizando las fichas de ingreso de los nuevos residentes que llegarían durante la semana, cuando escuchó la voz familiar de Ricardo llamándola. «Sofía,
Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Levantó la vista y sintió que el corazón se le encogía. Era Cecilia, pero una Cecilia muy diferente de la que había sido arrestada 2 años antes. Su cabello estaba más corto, canoso en las puntas, y había una delgadez preocupante en su rostro. Pero eran los ojos lo que más llamaba la atención. Antes, llenos de rabia y resentimiento, ahora solo cargaban un cansancio profundo y algo que parecía un arrepentimiento genuino. «Hola, Sofía», dijo Cecilia con voz vacilante, las manos nerviosas sosteniendo un pequeño bolso. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte». Sofía miró a Ricardo, quien le dio un leve asentimiento de aliento y se alejó discretamente, dándoles privacidad a las hermanas. Sofía respiró hondo, tratando de organizar los sentimientos contradictorios que surgieron al ver a su hermana de nuevo. «¿Cómo saliste de la cárcel?», preguntó finalmente Sofía. «Permiso de salida por buen comportamiento», explicó Cecilia. «Tengo que volver mañana temprano, pero conseguí permiso para pasar unas horas fuera. Usé este tiempo para venir aquí, para pedirte perdón». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. Había llorado demasiado en los últimos años y estaba cansada de lágrimas. «¿Tienes idea de lo que causaste? ¿De cuánto sufrimos?» «Lo sé», dijo Cecilia, su propia voz quebrándose. «Me despierto todos los días en la cárcel pensando en eso, en lo egoísta que fui, en cómo dejé que la envidia y el odio me transformaran en un monstruo. No hay un día en que no me arrepienta». Se quedaron en silencio por unos segundos, el peso de años de dolor y separación flotando entre ellas como una muralla invisible. «Durante estos 2 años», continuó Cecilia, «tuve mucho tiempo para pensar. Fui a terapia. Participé en grupos en la cárcel, leí libros, hablé con otras mujeres que también cometieron cosas terribles. Y me di cuenta de que pasé toda mi vida huyendo de mi dolor, culpando a otras personas por mi miseria, cuando la verdad es que fui yo quien tomó las decisiones equivocadas». Sofía acercó una silla y se sentó, indicándole a Cecilia que hiciera lo mismo. «¿Qué quieres de mí, Cecilia? ¿Quieres que te perdone y finja que no pasó nada?» «No», Cecilia negó con la cabeza vehementemente. «No espero el perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento de verdad, y que la niña que conociste, tu hermana que te amaba, todavía existe en algún lugar dentro de mí. Solo estaba enterrada bajo tanto odio que olvidé quién era». La ironía de la palabra enterrada no pasó desapercibida para Sofía, y sintió un nudo en la garganta. «Destruiste vidas, Cecilia. Ricardo casi pierde la suya. Yo pasé meses con miedo de dormir teniendo pesadillas. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida pagando por ello. Pero necesitaba decirte que a pesar de todo, siempre fuiste la mejor parte de mi vida. Los recuerdos que tengo de cuando éramos niñas, de cuando compartíamos ese colchón delgado y soñábamos con un futuro mejor, fueron las únicas cosas que me mantuvieron cuerda durante estos años en la cárcel». Sofía sintió que algo comenzaba a romperse dentro de ella. Era la muralla de rabia y rencor que había construido alrededor de su corazón. No se derrumbó por completo, pero comenzó a agrietarse, dejando espacio para que algo más suave emergiera. «No sé si puedo perdonarte ahora», dijo Sofía honestamente. «Pero tal vez, con el tiempo, pueda intentarlo. No por ti, sino por mí. Porque cargar tanto odio me está consumiendo también». Cecilia asintió, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. «Es todo lo que puedo pedir. Tiempo. Una oportunidad, aunque sea pequeña, de algún día poder volver a ser tu hermana, aunque sea de lejos». Conversaron durante 1 hora más, con Cecilia contando sobre su rutina en la cárcel, los cursos que estaba tomando, los planes que tenía para cuando cumpliera su condena. Sofía habló sobre el centro Recomenzar, sobre cómo ella y Ricardo habían transformado el dolor en propósito, ayudando a decenas de personas a reconstruir sus vidas. Cuando llegó la hora de que Cecilia se fuera, las dos se abrazaron por primera vez en casi 20 años.
Fue un abrazo vacilante al principio, lleno de tensión e incertidumbre, pero que poco a poco se fue volviendo más apretado, más verdadero. «Cuídate», susurró Sofía. «Tú también, hermanita». Sofía se quedó parada en la puerta del centro, observando a Cecilia alejarse por la calle hasta desaparecer al doblar la esquina. Ricardo se acercó, colocando una mano gentil en su hombro. «¿Estás bien?» Sofía pensó por un momento antes de responder. «¿Sabes? Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy bien de... ¿Verdad?» Los meses siguientes fueron de crecimiento y expansión para el centro Recomenzar. Consiguieron financiamiento adicional de empresas y donadores privados, lo que permitió ampliar el número de plazas y ofrecer más servicios, incluyendo clases de capacitación laboral y apoyo psicológico. Sofía asumió la dirección administrativa del centro, revelando una habilidad natural para la gestión que ni siquiera sabía que poseía. Ricardo se enfocó en la parte financiera y en las alianzas estratégicas. La relación entre ellos había evolucionado hacia algo único y especial. No era romántica en el sentido tradicional, aunque había un amor profundo y verdadero. Era una conexión de almas que habían pasado juntas por el Valle de la Sombra y habían emergido del otro lado transformadas. Eran familia por elección, unidos no por sangre, sino por experiencia compartida y propósito común. Sofía comenzó a visitar a Cecilia en la cárcel una vez al mes. Las visitas eran difíciles, cargadas de emociones complejas, pero necesarias. En cada encuentro, las dos hermanas reconstruían un poco más del puente que había sido destruido. Sofía llevaba fotos del centro, historias de las personas que habían sido ayudadas, y Cecilia escuchaba todo con atención genuina, preguntando sobre detalles y celebrando cada pequeña victoria. Clara, por otro lado, rechazaba todos los intentos de comunicación. Ricardo había intentado visitarla una vez, buscando algún tipo de cierre, pero ella se negó a verlo. Según los guardias, pasaba los días en la biblioteca de la cárcel, leyendo compulsivamente, evitando la interacción con las otras reclusas. Era como si se hubiera replegado dentro de sí misma, creando una prisión aún más impenetrable que las paredes de concreto a su alrededor. Fue en una tarde lluviosa de octubre, 3 años después del incidente del jardín, que Sofía y Ricardo se encontraron en la terraza del centro, observando la lluvia caer sobre la ciudad. Había algo poético en esa escena, como si estuvieran completando un ciclo que había comenzado en otra tarde lluviosa, en otra vida. ¿Tienes miedo?, preguntó Sofía de repente, ¿de que un día Clara salga de la cárcel e intente algo de nuevo? Ricardo pensó por un largo momento antes de responder. Ya no. Aprendí que el miedo solo tiene el poder que le damos. Clara casi me quita la vida, pero no me va a quitar el resto de ella. Elijo vivir, no solo sobrevivir. Sofía sonrió, una sensación de paz inundándola como la lluvia que lavaba las calles allá afuera. Has cambiado mucho, ¿sabes? Cuando te conocí eras solo el patrón amable. Ahora eres una de las personas más sabias que conozco. Casi perder la vida tiene ese efecto en la gente, respondió Ricardo con una sonrisa pequeña pero genuina. Te hace reevaluar lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Esto de aquí. Ricardo hizo un gesto que abarcaba el centro y todo lo que representaba. Hacer una diferencia en la vida de personas que están perdidas, transformar el dolor en propósito y tener a mi lado a alguien que entiende esa misión. En ese momento, como si el universo estuviera de acuerdo, el sol comenzó a asomarse por detrás de las nubes, creando un arco iris sobre la ciudad. Sofía y Ricardo se quedaron en silencio, apreciando la belleza de ese momento, sabiendo que habían sobrevivido a la tormenta y ahora podían finalmente disfrutar de la calma que venía después. El centro Recomenzar continuó creciendo en los años siguientes. Se convirtieron en una referencia en acogida humanizada y otras ciudades buscaban replicar el modelo. Sofía daba conferencias sobre resiliencia y superación, compartiendo su historia como una forma de inspirar a otros. Ricardo usó su experiencia empresarial para ayudar a los residentes del centro
a desarrollar habilidades profesionales y encontrar empleos dignos. 5 años después del incidente, Cecilia completó su condena y fue liberada. Sofía estaba allí el día de su salida, esperando afuera de la cárcel. Cuando Cecilia cruzó los portones, las dos hermanas se abrazaron largamente, llorando y riendo al mismo tiempo. «Bienvenida de vuelta», dijo Sofía. «Gracias por no rendirte conmigo», respondió Cecilia. Sofía le ofreció a Cecilia un puesto en el centro Recomenzar, trabajando con mujeres que habían pasado por el sistema penitenciario, usando su propia experiencia para ayudarlas a reintegrarse a la sociedad. Cecilia aceptó con gratitud, determinada a dedicar el resto de su vida a reparar el mal que había causado. La historia de Sofía y Ricardo se extendió mucho más allá de Satélite. Periodistas querían documentarla, productores de televisión querían hacer adaptaciones, pero ellos siempre se negaron. No se trataba de fama o reconocimiento. Se trataba del trabajo silencioso y constante de ayudar a un ser humano a la vez. En una noche particularmente despejada, Sofía y Ricardo estaban de nuevo en la terraza, ahora una tradición semanal para ellos, observando las estrellas sobre la ciudad. Sofía pensó en todo lo que habían pasado, todo el miedo, todo el dolor, toda la traición. Y luego pensó en todo lo que habían construido a partir de esas cenizas. «¿Te arrepientes?», preguntó Ricardo de repente, como si leyera sus pensamientos. «¿De todo lo que pasó?». Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. «Es una pregunta extraña, ¿no? ¿Cómo puedo arrepentirme de algo que me trajo hasta aquí? A este momento, haciendo este trabajo, ayudando a esta gente. Claro que preferiría que nada de eso hubiera sucedido, pero ya que sucedió, estoy agradecida de que hayamos sobrevivido. Y más que eso, estoy agradecida de que hayamos elegido hacer algo bueno con la supervivencia». Ricardo asintió, entendiendo perfectamente. «A veces pienso que todo sucedió por una razón. No es que crea que fue el destino o algo así, pero creo que fuimos puestos a prueba, desafiados a elegir entre dejar que el trauma nos definiera o usarlo como combustible para crecer. Y elegimos crecer», completó Sofía. «Sí, elegimos crecer». Allá abajo, en la calle, una figura solitaria observaba el edificio del centro Recomenzar. Era una mujer de cabello oscuro que llevaba un Mintusen, abrigo con capucha a pesar del clima templado. Sostenía un paraguas cerrado, aunque no había señal de lluvia. Por un largo momento se quedó parada, solo observando las ventanas iluminadas del centro, las sombras de las personas moviéndose adentro. Luego, lentamente, se dio la vuelta y desapareció en la noche, fundiéndose con las sombras de la ciudad. Si alguien hubiera mirado con atención, habría notado algo familiar en su caminar, en su postura. Pero nadie miró, y la figura desapareció tan silenciosamente como había aparecido. Dentro del centro, Sofía sintió un escalofrío repentino recorrerle la espalda. Miró hacia la calle, pero no vio nada más que los coches pasando y la gente común siguiendo sus vidas normales. Probablemente era solo el viento de la noche, pensó, apartando la sensación de incomodidad. Pero en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz susurraba que tal vez, solo tal vez, la vigilancia nunca debería terminar realmente. Que algunas heridas sanan, pero las cicatrices permanecen como recordatorios, y que la redención, por más sincera que sea, no borra por completo el pasado. Sofía miró a Ricardo, que sonreía mientras contaba una historia divertida sobre uno de los nuevos residentes del centro. Decidió ignorar esa voz. Había elegido vivir sin miedo, y era exactamente lo que haría. El futuro era de ellos para construirlo, y estaba decidida a hacerlo brillante. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado sus corazones. Este viaje de supervivencia, perdón y redención nos muestra que incluso en los momentos más oscuros podemos elegir la luz. Si esta narrativa resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias emocionantes que preparamos. Dejen su like si la historia de Sofía los inspiró y
Cuéntenos en los comentarios qué momento los conmovió más. ¿Fue el dramático rescate en el jardín? ¿La revelación sobre Cecilia? ¿O tal vez el viaje de reconstrucción y perdón? Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida humana, el poder del perdón y la fuerza de la resiliencia. No lo olviden, la próxima historia puede ser aún más sorprendente. Hasta la próxima, y que siempre elijan la luz incluso frente a la oscuridad.